Buenas tardes, para los que no me conocéis, soy Romeo Potorruelo Menta y tengo una experiencia del orden de 40 años trabajando de diversas maneras, desde diversos enfoques, en la problemática y en las soluciones vinculadas con el modelo de desarrollo local. Estoy aquí participando de esta manera en este encuentro, que desde ya os deseo a todos vosotros que podáis cumplir con los objetivos del mismo, de crear una red de agencias de desarrollo local, que podáis consolidar la Federación Argentina de Agencias de Desarrollo Local, participar, decía, transmitiendo en una rápida charla que hago desde mi domicilio en Madrid, algunas experiencias que creo que pueden ser interesantes para vuestro proceso de reflexión y análisis y discusión de la temática del desarrollo local y sobre todo de las agencias de desarrollo local. Mi vinculación con la corporación, que es el lugar donde estáis en este momento, es prácticamente una de mis primeras experiencias siendo muy joven. Tuve el honor de participar en la creación y puesta en marcha de lo que fue y es la Corporación de Desarrollo de Gualeguaychú y en la creación y puesta en marcha de lo que es el Parque Industrial de Gualeguaychú. Pues pasemos sin más a los temas que quiero transmitiros y voy a comenzar hablando de cuáles son, a mi juicio, las tendencias del nuevo escenario en que se produce el desarrollo territorial y en particular el desarrollo local. Las tendencias básicamente están regidas por el tremendo proceso de globalización de la economía y la competencia y de las reacciones que se están produciendo a este proceso. Ya hay reacciones de todo tipo, poniendo en tela de juicio el modelo de economía, el modelo de democracia y mercado en lo político, en todos los países, en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Hay una problemática de discusión muy fuerte sobre cuáles deben ser los modelos de respuesta al desafío del desarrollo, y más en estas épocas de crisis global que llevamos prácticamente 9 años en una crisis, diría yo, nunca vista por la duración, de carácter estructural que dificulta las tareas de gobierno, genera tendencias enfrentadas, crispaciones, escenarios bélicos, y en ese marco tiene que trabajar una agencia de desarrollo. En ese marco, con una enorme aceleración del cambio tecnológico, con una importancia creciente y un impacto nunca visto antes sobre la sociedad producido por la aceleración del cambio tecnológico y el impacto de las redes sociales. Y lo que nos interesa desde el punto de vista de la creación de empresas o apoyo a emprendimientos o a la internacionalización y modernización de empresas, pues se está produciendo una serie de cambios en los modelos de localización, en los modelos de decisión empresarial y lo que hace aparecer nuevos sectores que antes no eran estratégicos, lo son ahora, como son los servicios avanzados a las empresas. En ese nuevo marco de tendencias es el que se desarrolla la actividad de una agencia de desarrollo como la que estáis vosotros. Y antes de pasar ya a otro tema, hablar del creciente protagonismo de las mujeres y del creciente protagonismo de valores intangibles dentro de las empresas. Eso ha creado, a mi juicio, un escenario de competencia empresarial que convive y con una relación biunívoca con lo que es el escenario de competencia territorial. Dicen, o decimos, los que trabajamos en esto hace mucho tiempo, y así ha quedado comprobado, que las empresas no pueden ser más competitivas que la competitividad del territorio donde se localizan, y los territorios no pueden ser más competitivos que las empresas que en él se localizan. Hay una relación bionívoca y entonces el futuro de las empresas está ligado al de los territorios y viceversa. El escenario de competencia empresarial, que está indicado en una de las diapositivas que os he enviado para servir de ayuda y luego ayuda de memoria, pues básicamente
está regido por tres elementos: nuevas necesidades y expectativas en el mercado, nuevos sistemas productivos y nuevos procesos que generan la deslocalización de las empresas, y nuevos mercados internacionales, globales, con nuevos competidores, nunca vistos hasta la fecha. Cualquier empresa de cualquier territorio compite con cualquier empresa de cualquier territorio a nivel global. Y aparentemente compite no solo con los que están haciendo un producto similar o análogo, sino que compiten con productos sustitutivos, con productos mejorados, con innovaciones que aparecen y con cambios totales en lo que es el hábito del consumidor. Hay una tremenda presión competitiva y hay un entorno, por lo tanto, turbulento en todo lo que es el manejo y el funcionamiento de las empresas y cualquier organización que esté en condiciones de competencia, incluidas las organizaciones no lucrativas. Eso ha generado una nueva concepción del trabajo y, por lo tanto, de las relaciones laborales. Hay una enorme discusión en todos los países sobre cuál debe ser la legislación laboral actual, cuál es la más conveniente, la nueva forma de contrato de trabajo. Hay nuevos factores clave para la localización de empresas. Ya no es tanto la cercanía a un mercado, porque el mercado es global, sino que es el disponer de capital humano suficiente para poder competir, el disponer de una base de apoyo infraestructural y básicamente estar en una ciudad o en un entorno urbano cercano o formar parte de él que sea totalmente vivible, saludable y que sea realmente un lugar atractivo para la residencia de los trabajadores y sobre todo de los trabajadores del conocimiento, que son los trabajadores fundamentales para el éxito de una actividad empresarial. Esto ha hecho también un relativo valor de los activos intangibles como la marca del territorio, la marca de los productos. Hoy día podemos decir capital humano, tecnología y marca son los tres activos más estratégicos que una empresa tiene y que debe tratar de consolidar, partiendo de la base que el capital humano es, a juicio de mío y de muchos colegas que trabajamos en esto y demostrado por la experiencia, el capital humano es prácticamente el único activo competitivo que no es fácil de imitar en corto plazo y es muy difícil de conseguir, por eso hay tanto movimiento de trabajadores del conocimiento de un lugar a otro. Ahí está el éxito y el fracaso, el saber retener el talento. El escenario de competencia territorial, entonces, que acompaña al escenario que antes comentaba de competencia empresarial, pues es un escenario de globalización, de integración económica, definido por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y fundamentalmente fundamentalmente impulsado e impactado por la descentralización política y administrativa. Este es un tema en el cual una agencia de desarrollo pues vive en este entorno turbulento que es la descentralización política y descentralización administrativa, muchas veces transfiriendo competencias y obligaciones sin transferir presupuestos. Y esta es una discusión permanente que la viviréis seguramente en vuestros escenarios de actuación. Hoy en día, los nuevos objetivos de desarrollo ya no son los que era antes, puramente el crecimiento económico, para nada. Hoy en día es un crecimiento sostenible a largo plazo, un crecimiento que permita mayores y mejores oportunidades de trabajo y un crecimiento que se consolide sobre la base de una identidad diferencial positiva y de una fuerte cohesión social. Estos elementos son fundamentales para poder hablar de desarrollo y no simplemente de crecimiento económico. La respuesta que se ha dado a través del modelo de desarrollo local a estas necesidades demuestra que el desarrollo local es un camino de eficacia probada y que nos conviene seguir insistiendo con él. En definitiva, la problemática básica del desarrollo, visto desde el punto de vista de la productividad y competitividad y desde el punto de vista de la creación de empleo, pues básicamente lo que se trata es de aumentar la productividad y la competitividad, pero no a expensas de reducir el empleo, sino sobre la base de la creación de empleo. Esto, fácil de decir, es muy difícil de lograr. Y hay 4 cuadrantes en que divide los ejes de productividad y competitividad y los ejes de creación o reducción de empleo. Si estamos en los 2 cuadrantes inferiores, donde hay baja productividad y competitividad, hay reducción de empleo cuando hay migración rural y desertificación. Esto es un escenario muy difícil de solucionar y es agencias que tienen que trabajar sobre ello. Otras, en cambio, están en aquellos lugares de baja productividad y competitividad, pero que por medio de una subvención
una vía u otra, se genera una supervivencia de la economía, pero que no puede ser a largo plazo, sino que debe impulsarse mediante acciones de desarrollo, que para eso están las agencias, a aumentar poco a poco la productividad y competitividad para llevarlo a un terreno de economía competitiva, que como veremos no es una economía global competitiva, solo se puede ser competitivo en algunos sectores y en algunos determinados territorios de actuación. Las economías basadas en ventajas comparativas, muy típicas, por ejemplo en la Argentina hay muchas zonas basadas su economía en ventajas comparativas, en dones de la naturaleza, de la propia creación, pues son ventajas que no son duraderas, dependen de la evolución de los precios, de los grandes mercados, de convertirse los productos prácticamente en commodities, y entonces crean empleo con baja productividad. Es muy importante esas ventajas comparativas, muchas veces hacer un ajuste productivo para luego transitar a través de la innovación tecnológica hacia economías competitivas. En definitiva, el objetivo de la relación productividad, competitividad y creación de empleo de las agencias de desarrollo es solucionar los problemas de la migración rural y de la desertificación, impedir que una economía subvencionada pierda su supervivencia cuando termine la subvención, o sea que pueda supervivir de manera competitiva, y eso se hace muchas veces a través de un dura reestructuración y ajuste, pero definitivamente incorporando innovaciones tecnológicas, formación y generando capital humano y tecnológico para entrar en zonas de economía competitiva y en algunos casos, muy pocos, muy contados en todo el mundo, conseguir áreas de excelencia, que siempre son en algunos sectores y nunca en la economía en su conjunto. Esto nos permite decir, y lo digo con total rotundidad, que cuando hablamos de desarrollo no hablamos de crecimiento económico. Hablamos de un proceso muy de largo plazo y de objetivos múltiples. Esto desde el punto de vista de la función matemática es una función que tiene un objetivo dinamizante, pero se maneja con dos objetivos limitantes, esa función de optimización. Entonces, hablar de desarrollo es hablar a largo plazo y de objetivos múltiples. Y podemos definir tres grandes objetivos que son 3E. La eficiencia, que tira de la competitividad. La equidad es otro objetivo, que provoca y produce la necesaria cohesión social. Y el equilibrio del entorno, que requiere que permite la conservación a largo plazo del territorio. Esto es hacer desarrollo. Cumplir con estos tres objetivos a la vez, a veces poniendo mayor énfasis en la competitividad, en otros momentos poniendo mayor énfasis en la cohesión y en otros en la conservación, pero siempre cuidando de los tres objetivos que permiten un proceso de largo plazo y permiten mantener un desarrollo realmente integral y duradero. Ese desarrollo integral y duradero lo podéis ver en esta diapositiva que os he enviado, pues es generar de una sola vez y a la vez desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. Es erróneo hablar solo de desarrollo económico, solo de desarrollo social o solo de desarrollo ambiental. Desarrollo es cuando se producen los tres elementos a la vez, cuando ninguno se hace a expensas del otro. Cuando el desarrollo económico se hace a expensas del desarrollo social, perdemos la cohesión y rompemos la necesaria justicia social. Cuando se hace a expensas del desarrollo ambiental, pues estamos rompiendo el valor de la solidaridad a largo plazo, estamos condenando a las futuras generaciones a no tener un soporte de territorio suficientemente apto como para poder seguir sobreviviendo a la especie humana. Es necesario que tanto el desarrollo urbano como rural sea un desarrollo a la vez de tres objetivos: económico, social y ambiental. En ese momento hablamos de desarrollo. Y está probado y demostrado que el modelo de desarrollo local sí apunta y tiene como objetivos estos tres objetivos simultáneos. ¿Por qué puedo decir esto? Pues aquí ahí tenéis algo que he preparado y que digo características del desarrollo local. El desarrollo local tiene un objetivo básico, que es hacer este proceso continuo, sistemático, duradero y de largo plazo para crear empleo y riqueza local sobre la base de recursos fundamentalmente endógenos, pero también aceptando impulsos estratégicos exógenos y buscando que luego se endogenicen. Este es el fenómeno del desarrollo local y en el cual trabajan las agencias. Lo importante hoy en día es trabajar
dinamizando el territorio y la sociedad, actuando sobre los factores estratégicos competitivos que en cada momento existen y que en cada territorio son posibles de potenciar. Cada territorio con su historia tiene unos factores propios de identidad que se deben potenciar y unos elementos de dinamismo que se deben aprovechar, reestructurar, innovar, impulsar, modernizar y hacer que funcionen de manera integrada, siempre buscando estos tres objetivos que antes señalaba. Uno de los instrumentos que se utiliza para esto, el desarrollo local, es la planificación y la gestión estratégica, en la cual tiene cada vez mayor cabida la sociedad local organizada. Y el otro instrumento de probada eficacia son las agencias de desarrollo. En Europa pues, llevamos cerca de 35 a 40 años de experiencia con agencias de desarrollo y hay de todo tipo y nivel, así como las redes de agencias de desarrollo que han demostrado, primero con el impulso de una fuerte financiación desde la Unión Europea, pero ahora con el esfuerzo de muchos actores locales en lograr dinamizar el territorio y generar un proceso sostenido de desarrollo local. ¿Cuáles son, a mi juicio, los factores clave del desarrollo local en estos momentos, en estos primeros años del siglo XXI? Pues podemos hablar de 4 grandes factores. En primer lugar, la estructura y la dinámica institucional. Sin instituciones claras, adaptadas al entorno y a los tiempos que se viven, dinámicas que sean un ejemplo para la sociedad y que impulsen a la sociedad a generar un proceso de desarrollo, pues es muy difícil hablar de desarrollo y mucho menos de desarrollo local. Es fundamental la dinámica institucional. También siempre es necesario la infraestructura de soporte y de acogida. No podemos impulsar el desarrollo si no tenemos una infraestructura de soporte y de acogida que permita a las organizaciones elegirlas en un territorio, entre territorios que compiten con sus atractivos para atraer inversiones y atraer empleos y personal de futuro, trabajadores de conocimiento. También es muy importante mantener la dinámica competitiva del sistema productivo que exista. Sobre la base de esa dinámica, de esa competitividad, es más fácil atraer impulsos y recursos exógenos y es más fácil que los territorios puedan ser competitivos a escala global. Para ello, una tarea fundamental, quizá la más importante por su relevancia e impacto sobre la dinámica de desarrollo, es la difusión de la innovación y el conocimiento. Y esta es tarea clave, ineludible de las agencias de desarrollo y de cualquier entidad que diga que trabaja para y en favor del desarrollo y sobre todo el desarrollo local. Difundir la innovación y difundir el conocimiento para que sea cuanto más amplio mejor la base de potencial humano dispuesto a trabajar por el desarrollo local. Con este esquema pues podemos hablar, en función de los recursos utilizados y de la tecnología utilizada, de 4 grandes modelos de desarrollo local que en los últimos 30 años han venido funcionando. Modelos que, cuando tienen más recursos locales o más recursos externos, o son de alta tecnología o son de la frontera tecnológica, o sea, de tecnología conocida. Indudablemente el modelo de excelencia es cuando se tiene el máximo de aprovechamiento de recursos locales y cuando logramos alta tecnología en el territorio. Esto es muy difícil de conseguir y requiere un largo plazo y no cualquiera lo puede obtener y es muy fácil hablar de modelos de excelencia y no debe hablarse cuando no lo se es, porque si no se generan expectativas que son difíciles de satisfacer y se viene abajo todo el proceso de desarrollo. Pero hay que apuntar hacia pequeñas, si es posible, dosis de excelencia en algunos sectores y en algunos aspectos de cada territorio. Pero lo fundamental es tener con recursos locales muchas empresas vinculadas entre sí, formando clústeres, redes de innovación, redes de cooperación y redes de desarrollo, que llamamos sistemas locales de empresas. Esto es fundamental, tener a las empresas de un territorio vinculadas entre sí y no solo compitiendo, porque ahora compiten globalmente, sino ayudándose entre sí a competir, transmitiéndose unas con otras los impulsos y las innovaciones que van generando. Esto es muy importante y para eso están las agencias y las organizaciones vinculadas al desarrollo, para generar unas plataformas de encuentro, de difusión de la innovación y de difusión del conocimiento y crear esa red de vinculación y de cooperación y de sinergia que llamamos sistemas locales de empresas.
también es posible partir hacia el desarrollo local poniendo impulsos que son exógenos. Por ejemplo, los polos de crecimiento, que son aquellos polos industriales de concentraciones o de empresas de una envergadura tal que generan la posibilidad de un impulso de tener un tejido empresarial alrededor de su propia actividad. Así se ha hecho durante muchos años. Este modelo se utilizó mucho en los 70 e incluso en los 80, y luego se pasó a partir de los 90 a los polos tecnológicos, es decir, a impulsar mediante recursos exógenos de alta tecnología la creación de sistemas locales de empresas que fueran absorbiendo esa tecnología y que entre sí el polo y los sistemas locales avanzaran poco a poco hacia sistemas locales de excelencia. Estos son básicamente los modelos de desarrollo local en función de los recursos y la tecnología. Tenemos bien claro que cualquiera de ellos sirve, y lo importante es que, iniciándose por uno o por otro, pues siempre hay que tratar de generar sistemas locales y de avanzar en la tecnología de manera tal de acercarnos hacia los modelos de excelencia. Con este esquema, el camino a seguir por las ciudades pues ha generado lo que llamamos estrategia de desarrollo urbano, y en la práctica son redes de ciudades con estrategias similares. Y podemos distinguir 4 tipos de estrategias de desarrollo urbano. Las ciudades globales, muy pocas ciudades pueden ser globales, son las grandes capitales. Pues ciudad global puede ser Buenos Aires, en la Argentina, lo es Madrid, lo es Barcelona, lo es París, Londres, lo es Tokio, lo es Los Ángeles y lo es Nueva York. Y así podríamos encontrar grandes ejemplos. Son ciudades de varios millones de habitantes que sí pueden tener una distribución global de sus actividades, ser prácticamente competitivos en todos ellos, y servir de impulso y de atracción, de impulso hacia el territorio donde están las redes de ciudades de menor tamaño, de ciudades medias y pequeñas, y donde están los territorios rurales, y por otra parte de vinculación e integración de los territorios a nivel internacional. Es más fácil encontrar otro tipo de modelos de desarrollo, como son las regiones urbanas policéntricas, que son regiones urbanas tejidas en torno a una ciudad de tamaño medio grande, como puede ser Rosario, por ejemplo, en torno al cual se genera o se intenta generar un sistema de pequeñas ciudades y áreas rurales que, si están en una estrategia común, generan un área funcional de desarrollo que llamamos a veces área metropolitana, pero que área metropolitana es un concepto urbanístico y que muchas veces conlleva regiones de suburbanización y problemas de cohesión social y de integración. La región urbana policéntrica es un concepto de desarrollo, es decir, a partir de un centro de gran dinamismo, transmitir ese dinamismo y generar un desarrollo armónico a todas las regiones, a todas las pequeñas y medianas ciudades e incluso áreas rurales que tienen una vinculación tanto infraestructural como vinculación de carácter organizativo y empresarial con el centro, que es el que tira del desarrollo, siempre con los objetivos múltiples: económico, social y ambiental. También están de moda las redes de las estrategias de ciudades inteligentes. Estas estuvieron muy de moda en los primeros años 2000. Hoy en día hay cientos de ciudades que están en red, en las llamadas redes de ciudad inteligente, que son aquellas que apuestan fundamentalmente por la innovación y las nuevas tecnologías, cuidando a la vez el disponer de un paisaje urbano que sea suficientemente atractivo y vivible para atraer y retener a los trabajadores del conocimiento. O sea, y tecnología con paisaje urbano. Y están las llamadas ciudades lentas, que es una estrategia muy particular que nació fundamentalmente en una idea italiana que se ha ido extendiendo, y hoy encontramos en Europa ya prácticamente centenares de ciudades en red. Son ciudades pequeñas y medias. Hay una discusión para que puedan ser también de un tamaño mayor, pero bueno, de momento la red es de ciudades pequeñas y medias, del orden de hasta 50, 60.000 habitantes, que tienen una vocación de un desarrollo lento, es decir, no sacrificar la calidad de vida urbana en función de un crecimiento acelerado. Sí buscan el crecimiento, sí buscan el desarrollo económico, sí buscan las nuevas tecnologías, pero priorizan, antes de introducirla, cualquier actividad, el que se respete el paisaje urbano, se potencie la calidad de vida y se haga una ciudad fundamentalmente destinada para vivir.
y complementariamente tenga suficiente crecimiento como para poder absorber mano de obra y crecer lentamente, pero de manera armónica y de manera totalmente sostenible. Estas ciudades lentas es muy interesante estudiarlas porque son de lento desarrollo por vocación, no porque no pueden de otra manera. Y por último, tenemos mezcla de esto. En un territorio nacional, pues tenemos alguna ciudad global, puede haber algunas ciudades inteligentes, puede haber algunas ciudades lentas y puede haber regiones urbanas policéntricas. Ninguna de las estrategias es mejor o peor que las otras. Depende del territorio, depende de la visión que tengan los agentes locales y depende de la función que esté cumpliendo la agencia de desarrollo que se instale en cada una de estas ciudades. También hay estrategias de desarrollo rural y las he clasificado, junto con otros colegas, en 4 modelos. Hay regiones rurales que fundamentan su desarrollo y su supervivencia competitiva en posicionarse competitivamente como reserva de recursos naturales. Son todas aquellas que son patrimonio de la humanidad, o patrimonio histórico, o patrimonio de una determinado grupo o agencia internacional, que básicamente se establece como reserva de recursos naturales, y ese es el atractivo para poder generar actividades generalmente vinculadas al turismo cultural y al turismo paisajístico. Se integran así en la economía del desarrollo. También hay regiones directamente orientadas hacia lo cultural, regiones de turismo religioso, regiones basadas en una acumulación de museos, por ejemplo, el camino del vino, el camino del olivo, el camino de diferentes cultivos que tienen una historia y una tradición fundamental como para poder competir y son conocidos a escala mundial. Esas regiones son llamadas regiones culturales. Por ejemplo, en España hay varias regiones dedicadas al vino y han generado toda una actividad económica, ya sea de empresas como de actividades rurales, que están orientadas a posicionar y a potenciar la imagen de esa región como regiones de cultura o del vino, o de la oliva o de otros productos básicos. Las flores también, en Holanda hay regiones de carácter cultural basadas en la flor que dan un impulso al desarrollo rural. Otras que son regiones agrarias clásicas, es decir, regiones que básicamente se sustentan en el tamaño de la producción agraria, de manera tal que puedan ser regiones reconocidas internacionalmente para invertir en la producción y en la exportación a escala internacional de determinados productos. Estas son regiones que deben tener un ejemplo en las llamadas regiones agroindustriales innovadoras en la modernización y mejora continua para evitar caer en el peligro de generar commodities. Entonces, las regiones agrarias se vinculan fundamentalmente a otras que, aunque tengan menor tamaño, son más innovadoras. Son las regiones llamadas agroindustriales innovadoras. Estas 4 modelos de regiones simbolizan 4 estrategias de desarrollo rural. Y vuelvo a comentar, en un territorio nacional, como es el caso de Argentina, donde estamos en este momento hablando, pues puede haber, y habrá seguramente, regiones de reserva de recursos naturales, regiones culturales, regiones puramente agrarias y en vinculación con las mismas, regiones agroindustriales innovadoras. Lo importante es que ninguna se copie de la otra, que no hagamos lo que se hacía antes en el campo, que lo que hacía el vecino lo quería hacer el otro y terminaban todos por no ser competitivos. Cada uno tiene que diferenciarse, ser competitivo en lo que realmente tiene posibilidades de invertir esfuerzo y dinero como para a largo plazo generar un proceso de desarrollo sostenible desde todo punto de vista, ¿no? En lo competitivo y sostenible desde el punto de vista social y ambiental. Así que el tema es saber diagnosticar para elegir la estrategia que más conviene en cada caso. Porque conviene recordar que el proceso de desarrollo local es un proceso muy largo y muy complejo, que tiene, a mi juicio, 4 grandes fases del proceso, ¿no? Una en la cual hay deseos en la sociedad de mejorar, deseos de ser reconocido, deseos de ser un buen lugar para invertir y para vivir. Y entonces aparece el pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico que proviene de lo que es la actitud estratégica, es decir, una actitud inquisitiva para ver
hay en el entorno, una actitud creativa para proponer soluciones y una actitud proactiva para llevar adelante y a la realidad esos deseos y convertir el pensamiento en acción. La relación deseos-pensamiento genera lo que llamamos la visión estratégica a largo plazo. La visión estratégica para la planificación estratégica proviene de combinar a través del intelecto interpretar claramente cuáles son los deseos mayoritarios de la comunidad y ordenarlos de manera tal de generar una visión plausible, estratégica a largo plazo. Para eso hace falta una cualidad, la emprenditorialidad. Una vez que el deseo entonces se ha convertido en visión y se va a llevar a la práctica, se convierte en misión. Esta es la misión de desarrollo. Y la misión de desarrollo pues es una misión que aparece escrita en los planes estratégicos de desarrollo y luego en los planes de actuación. Esa misión es llevar los deseos a la acción y para eso hace falta otra cualidad fundamental que las agencias deben tener y deben fomentar y deben transmitir, que es el liderazgo. El liderazgo no se nace, se hace trabajando cada día y requiere una formación específica. Es fundamental el liderazgo para poder convertir deseos en acción. ¿Y cómo se hace la acción a largo plazo? A través de unos caminos seleccionados, que son aquellos caminos que mejor llevan a la práctica nuestra visión y nuestra misión de desarrollo. Y esto es lo que llamamos la estrategia, que no es más que los caminos seleccionados para priorizar nuestros esfuerzos y para priorizar nuestros impulsos estratégicos, nuestros impulsos, porque esto es lo que genera la estrategia de desarrollo seleccionada. Para poder llevar adelante una estrategia hace falta la primera de las estrategias, que es la organización. La organización sigue a la estrategia, es decir, la organización puede ir variando. La organización de una agencia, de una corporación de desarrollo, de una oficina municipal de desarrollo, de una oficina provincial o nacional de desarrollo. Todos estos elementos organizativos deben seguir a la estrategia y no hay que tener temor a cambiar el modelo organizativo en la medida que es necesario cambiar la estrategia o el camino para hacer el deseo acción y acción realidad, y realidad plausible, y realidad visible. Cuando esta realidad se va consolidando y ya forma parte de la cultura de desarrollo, de la cultura emprendedora de un territorio, decimos que se ha institucionalizado. ¿Y cómo se institucionaliza? Cuando hay formas de relacionarse, no solo aquellas instituciones que son organizaciones bajo una norma jurídica determinada, sino instituciones como darse la mano, instituciones como decir la verdad, instituciones como ser transparente en las actuaciones, instituciones como ser siempre proactivo, instituciones como romper y vencer el egoísmo, romper y vencer la aislación entre sectores y entre determinadas clases sociales. Esta visión integradora, una visión de deseo común de que los efectos del desarrollo alcancen a cuanto más mejor, es institucionalizar el desarrollo y es lograr lo que llamamos realmente la participación social en el proceso de desarrollo. O sea, no hay participación porque estemos haciéndole preguntas a muchísimas personas. La participación es cuando todos y cada uno de los integrantes de una sociedad viven el proceso de desarrollo, hacen suyo esa cultura de desarrollo y actúan en función de la misma. Esto es el largo y complejo proceso de desarrollo local. Requiere de todos estos aspectos para poder hablar de que hay desarrollo local, de que se ha endogeneizado el proceso y se ha aprovechado al máximo el potencial de desarrollo endógeno. Decía antes que llevamos entre 35 y 40 años de experiencia de desarrollo local en Europa. Yo he tenido la oportunidad de participar de muchas maneras y me gustaría solamente marcaros algunas cosas. ¿Cómo cambió de hace 35 años ahora? ¿Cuáles son los aspectos nuevos? Aspectos nuevos son que ahora los observatorios son de carácter local, es decir, la estadística local es fundamental. Hay que llevar estadísticas, no por derivación de estadísticas nacionales. Esto es erróneo, compararse con la media nacional o con la media provincial. Hay que compararse con la media con el cual uno compite. Y no estamos compitiendo con la media provincial y la media nacional. Necesitamos tener observatorios locales vinculados a los escenarios de competencia de nuestras actividades. Es fundamental tener planes estratégicos y planes operativos reales, no que sean libros que
embellezcan las bibliotecas. Tienen que ser planes vividos y llevados a cabo. Planes que son revisados periódicamente y que deben ser gestionados de manera cotidiana por una organización dedicada al desarrollo y por muchas instituciones vinculadas, cada una con una misión concreta, cada una con una acción en la cual se compromete a ser líder y otras acciones en las cuales se compromete a participar o a ayudar. Eso genera lo que llamamos a veces la constitución del modelo de desarrollo y se firma por los actores locales, son actos simbólicos, pero lo importante es que haya ese compromiso de los líderes locales a estar trabajando en armonía en pos de un desarrollo armónico, integral y duradero. En este escenario es fundamental el papel de los actores locales participando en la gestión estratégica, no solo en la gestión operativa, sino en la gestión estratégica, es decir, en la revisión de la visión, la revisión de las misiones, la revisión de las estratégicas y la revisión de los planes de actuación. Muy importante que los actores locales estén implicados en los mismos. También los instrumentos han cambiado en los últimos años. Ahora las políticas, para que funcione el desarrollo como debe ser, y sobre todo el desarrollo local, deben estar territorializadas y centradas en los factores clave del desarrollo, no políticas generales, sino que deben ser territorializadas en función de las necesidades y expectativas de cada territorio. Las agencias de desarrollo son cada vez más multiactorales. Antes eran o privadas o públicas, primero públicas, luego fueron privadas, pero cada vez más es la armonía de lo público con lo privado. Esa concertación de lo público con lo privado, aprovechando lo bueno de cada uno de estos dos sectores y buscando la armonía entre la administración pública de los recursos con la territorialidad de las organizaciones y de las empresas, es muy importante que entonces nos lleve a modelos multiactorales que trabajen basadas en redes de cooperación y sinergia y en un liderazgo que es cada vez más participativo. Cada vez más el liderazgo debe ser participativo y no depender exclusivamente de un líder, porque esto genera una incertidumbre sobre la durabilidad a largo plazo de las instituciones y de las agencias en particular. Y los criterios de evaluación de las actuaciones de las agencias de desarrollo ahora son multicriterios. Antes se medía solo la eficiencia o miraban el presupuesto. Lo hemos gastado bien, lo hemos gastado mal, creando una especie de policía presupuestaria. No va por allí el desarrollo. Eso es una lamentable consecuencia de malas gestiones. La evaluación multicriterio requiere tener en cuenta la eficiencia, que es la mejor asignación de los recursos disponibles, la eficacia, que es el logro de los objetivos impuestos en los planes, y la coherencia, es decir, acciones que sean vinculadas a los impactos que deseamos generar, acciones que estén de manera coherentemente relacionada con la identidad y con la imagen de marca territorial que pretendemos dar. La identidad, que es lo que somos, lo que creemos en una sociedad, para hacernos entes, entidades, que es lo que somos, en lo que creemos y en los valores que sostenemos, generan en la percepción de los demás una imagen territorial. Es fundamental hoy en día porque es un activo, como dije al principio, estratégico para el desarrollo local de todas las instituciones y organizaciones. Con este marco, los servicios que en general dan las agencias de desarrollo local en la actualidad, pues están todas vinculadas al fomento y al apoyo de la innovación empresarial. Es muy importante la innovación. Se puede innovar en producto, en proceso, en mercado, y no todas son innovaciones, se puede hacer mejoras continuas, pero un salto de innovación es importante. Y recordar que después de un salto de innovación viene una llanura de organización para poder fortalecer esa innovación, hasta dar un nuevo salto. La innovación permanente muy difícil y no es típica del desarrollo local, sino la organización con mejora continua, el salto de innovación y organización con mejora continua, y otro salto de innovación. Esta escalera es la escalera del desarrollo local. Entonces, ¿cómo podemos fomentar la innovación empresarial? Pues de tres maneras. Con la asistencia a los proyectos de emprendedores, es muy importante que los emprendedores se sientan apoyados por las agencias, buscando financiación, que es la asignatura pendiente todavía en casi todos los territorios que conozco, tanto en Europa como en América. Todavía hay una falta de financiación clara y explícita para los modelos y proyectos de desarrollo local. No solo para la creación, sino también para la puesta en marcha y para la mejora continua y para apoyar la innovación de los emprendimientos. Y por último,
todo caso es fundamental para una agencia y no lleva mucho esfuerzo inversor, pero sí un gran esfuerzo intelectual y un gran esfuerzo de solidaridad, la mejora del capital humano para la innovación. Es necesario que aprendamos a gestionar la innovación y que sepamos desde una agencia transmitir este conocimiento que es fundamental para el desarrollo local. Entonces, a mi juicio, ¿cuáles serían los desafíos de una agencia de desarrollo local hoy en el siglo XXI? En primer lugar, fortalecer la resiliencia del territorio, que es la capacidad de recuperarse después de un problema, de un proceso traumático. Estáis viviendo seguramente en un escenario que viene de vivir sucesivos traumas. La Argentina que yo conocí desde hace años siempre ha tenido ese problema. Lo tiene ahora casi todos los territorios del mundo. Venimos de un impacto de una crisis nunca vista y estamos en un escenario bélico repartido en todo el mundo en pequeños conflictos bélicos que hacen un escenario de conflicto mundial. Cada territorio es golpeado de una manera y tiene que fortalecer su resiliencia, es decir, su capacidad de regresar de las cenizas o de regresar de los golpes traumáticos. Las agencias de desarrollo tienen un desafío, que es fortalecer la resiliencia, y hay muchas técnicas para tal fin, pero la primera técnica es dar el ejemplo. También hay que mejorar lo que se llama la gobernanza del territorio, que no es gobernar por sí mismo, sino vincular las tareas de gobierno, que según el sistema en que estemos, normalmente un sistema democrático más o menos desarrollado, con lo que es las actividades de las entidades intermedias y entidades locales de todo tipo. Cuando ambas trabajan de manera armónica y no enfrentada, hablamos de que es un territorio con gobernanza. En ese territorio las agencias deben impulsarlo y pueden funcionar mejor, y es factible el desarrollo local, requiere de resiliencia y requiere de gobernanza. También tiene que promover cada vez más la adaptación de la agencia y de todas las instituciones del territorio al cambio institucional que es necesario, porque está cambiando el escenario, es necesario cambiar la organización porque es necesario cambiar las estrategias. Hay que tratar de implicar a todos los actores locales en las iniciativas locales. Cuando quedan actores locales fuera de las iniciativas, generamos un proceso negativo de crisis, de crítica o de enfrentamientos locales que indudablemente es gastar energías inútilmente para lo que es la lucha competitiva de los territorios. Hay que tratar de hacer un esfuerzo tremendo y las agencias están para eso, para implicar, armonizar y mediar entre todos los actores locales y sobre todo entre todos los líderes de las diferentes organizaciones para que puedan trabajar en armonía por el desarrollo territorial en su conjunto. Y esto al final significa luchar contra la corrupción. Corrupción no solo la que conocemos en los periódicos de los que se llevan lo que no es propio, sino una corrupción que hay en equivocarse sobre cuál es el verdadero objetivo de un cargo, que es una carga, es decir, de cuál es el deber de cada uno de nosotros cuando tenemos una responsabilidad que cumplir. Luchar contra la corrupción es luchar contra la degradación de los objetivos, la degradación de los cargos, la degradación de las funciones. Es fundamental y la agencia debe dar un ejemplo en ese aspecto y luchar para que la corrupción no termine con todos los procesos necesarios para el desarrollo local, limitando la resiliencia, limitando la gobernanza, limitando la implicación, limitando la adaptación y, en definitiva, frenando el desarrollo local. Estos son, a mi juicio, los 5 factores que considero importantes como desafíos para las agencias territoriales, de desarrollo territorial. Y os dejo 7 lecciones de la experiencia, que son frases concretas que intentan definir o sintetizar cuál ha sido nuestra experiencia de muchos años respecto a cuáles deben ser las ventajas competitivas, cómo gestionarlas, cómo comprenderlas, cuáles son las que valen realmente, fundamentalmente, el capital humano y social, y comprender lo que es la número 7 de las experiencias que trato de transmitir. Recordar siempre que el proceso de creación de ventaja competitiva local en un territorio suele ser incómodo para determinados agentes socioeconómicos, para determinados políticos que piensan más en el corto plazo que en el fenómeno de largo plazo, impedidos por su propia actividad partidaria, es así, no se lleva bien el largo plazo con el corto plazo. Entonces los agentes de desarrollo tienen que aprender a convivir con sus objetivos de largo, imponiendo metas de corto que le permitan armonizar con las metas de corto que normalmente suele tener un partido político o un gobernante en particular.
También es incómoda para determinados agentes socioeconómicos, como son los líderes del pasado, que a veces les molesta el crecimiento de la participación, o líderes que están muy encerrados en una visión pública o en una visión privada de las cosas. El desarrollo local no tiene una visión extrema ni público ni privado, sino que busca la armonía de lo público con lo privado, la concertación público-privada y las experiencias que se cuentan por centenares ya en el mundo entero, en Europa y en América, las que yo conozco. Las que más éxito han tenido son las que, habiendo partido de un modelo público o privado, se han llevado a un modelo mixto de concertación público-privado y han salido de la soledad para integrarse en redes de cooperación y sinergia. Estos son los elementos del éxito. Y la experiencia dice que hay que luchar porque hay muchos que no les interesa que esto ocurra, porque prefieren ser cabeza de ratón, como se dice, que formar parte del cuerpo de un león. Es la condición humana y el agente de desarrollo debe trabajar en ese contexto de dificultades. Por eso, y para terminar, no me queda más que decir cuáles son las condiciones que a mi juicio debe tener un agente de desarrollo local en este escenario que acabo de dibujar rápidamente con mis palabras. En primer lugar, reconocer la importancia del territorio como éxito competitivo de las organizaciones y de las empresas. No puede haber, como he dicho al principio, empresas exitosas en territorios que no son exitosos y viceversa. Hay una correspondencia bionívoca en el éxito competitivo entre territorio y empresas. La otra es que es importante activar e impulsar a todas las organizaciones a mejorar y a innovar para adaptar su estrategia y su modelo organizativo a los cambios institucionales que los fenómenos de desarrollo van generando y van necesitando. También, debido a los problemas que estuve comentando hace unos minutos, es necesario trabajar bajo presión y bajo desafío para cumplir con la misión que realmente se tiene y con la presión que es la competencia por un lado y la presión que es actores determinados que con su cuota de poder limitan la acción de un agente de desarrollo para la quiere cumplir. Y por lo tanto hay que prepararse con paciencia y con mucha formación y con mucha motivación y con mucha capacidad de empatía y con mucha capacidad de liderazgo participativo para transitar el largo y difícil camino que conduce al desarrollo local. Aquí termina mi participación, os deseo el mayor de los éxitos y quedo a vuestra disposición si es posible hacer una conexión directa, para poder responder a aquellas preguntas o dudas que queráis hacerme. Hasta luego y buenas tardes.